Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es cómo planificar en incertidumbre. Antes de eso, la parte comercial, en Bolt, creemos firmemente que su visión puede cambiar el mundo y lo que procuramos con este tipo de herramientas y charlas es que dejen de soñar en grande y comiencen a actuar en grande. Entonces, la idea es aterrizar lo que tienen en mente en números y cifras en la parte financiera y en planes concretos en la parte comercial y de ventas. ¿Qué pasa o de qué se trata cuando hablamos de planificación? Ahorita vamos a pasar rápido, y déjenme tomar el tiempo, sobre un tema de planificación primero, general, de la mentalidad de una planificación en situaciones normales y cómo cambia eso en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo todo el mundo. Y después una parte práctica de cómo bajar eso a números financieros, al menos la parte más difícil, que es entender cuáles son los costos fijos y costos variables y cómo afecta eso en incertidumbre. ¿Qué es planificar? Primero, la planificación, lo más importante de mencionar es que parte de supuestos. Y planificar, para que la planificación sea efectiva, no quiere decir vivir 5 años más adelante y no hacer nada hoy. Planificar es planificar lo que vas a hacer hoy y comenzar a actuar sobre eso y medirlo después de 1 año o 5. Y tener esa expectativa de qué es lo que vas a recibir después de ese tiempo. ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre? Las cosas cambian. En esencia, ¿qué es lo que cambia? Se reduce muchísimo el tiempo en el que tienes que controlar esa planificación. Porque ya no sabes qué no va a pasar el siguiente año. Lo que pasa ahora es que ni siquiera sabes qué va a pasar la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo normal en la planificación o cuál es el objetivo de la planificación financiera? Lo primero de todo es alinear y coordinar las actividades de todo el equipo. Eso no deja de ser verdad cuando existe más incertidumbre de lo normal, pero es, otra vez como les decía, en menor plazo. Comunica claramente las acciones de alto impacto, motiva al equipo a contar con sus objetivos claros, te ayuda a controlar los objetivos, a evaluar a los ejecutivos y da una visión gerencial. ¿Qué se pierde en un escenario de alta incertidumbre? Ojo, y digo de alta incertidumbre, porque hoy sentimos más la incertidumbre de lo normal, pero eso no quiere decir que en situaciones normales no existe incertidumbre, simplemente es más predecible. Entonces, ¿qué de estos 6 puntos en una presupuestación normal financiera de cualquier índole se mantiene? La idea es que igual hay que alinear a todo el mundo en qué es lo que está pasando hoy día y cuáles son los supuestos que esperamos. Y en función de eso, cómo vamos a actuar. También es una comunicación clara de cuáles son las decisiones que se están tomando. Estas 2 cosas se mantienen. Lo que tal vez no se mantiene son los últimos 4 puntos, donde aquí ya la planificación no sirve para motivar al equipo, sino para tomar decisiones, simplemente es para sobrevivir, en este caso extremo en el que estamos viviendo. Sirve para controlar el objetivo, eso se mantiene. No sirve para evaluar los ejecutivos en un momento de incertidumbre, porque no lo vas a evaluar dada la situación. Y la visión gerencial ya es de muy corto plazo, como les comentaba. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la mentalidad al momento de planificar? Primero, acepta la realidad. Lo que nos ha pasado a todos en esta época es que lo más difícil es aceptar de manera objetiva la realidad en la que estás parado. No es ir a un extremo y decir, quebré, hasta aquí llegó mi negocio, ni ignorar que esto está pasando. Es imposible ignorarlo. Entonces, primero es aclarar esa situación y ser lo más ácido posible, ácido realista. Contar solo con la plata que tienes en la cuenta y con una cartera o una cobranza muy, muy castigada y con ventas muy castigadas o cero. Entonces, en función de que primero planteas la realidad y la aceptas, está clarísimo con qué sí puedes jugar y con qué no puedes jugar, te toca priorizar y actuar. Lo peor que se puede hacer en una crisis
es no actuar. Pero ¿cómo actúas si no primero entiendes la realidad? Y actuar de manera correcta es priorizando lo que mayor tenga impacto en hoy por hoy solucionar tus problemas de liquidez y minimizar la pérdida. Esa es la realidad, esa es la realidad que estamos todos. Tienes que ver las formas de minimizar la pérdida y maximizar la liquidez, que vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Vienen luego otros pasos que vamos a ver en un segundo. Pero los primeros dos pasos es aceptar y dejar claro con todos quienes tomen la decisión qué es lo que está pasando en la compañía. Y una vez que está eso, es priorizar y actuar sobre la marcha. Un dicho, una analogía interesante de eso es, no hay peor lugar entre una acera, la calle con tráfico a 100 por hora y la otra acera que la mitad de la calle. O te quedas donde estás o cruzas hasta la otra acera, pero no te puedes quedar en la mitad de la calle, tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál es la esencia o el problema, incluso emocional, en este tipo de crisis tan fuertes? Es que al mismo tiempo tienes que aceptar la realidad de lo que está pasando, priorizar para minimizar pérdidas y mantener la liquidez. Al mismo tiempo tienes que planificar recuperarte. No puedes comenzar a, digamos, tomar decisiones rápidas de votar gente porque sumas y restas y al restar no llega, estás en pérdida y dices, Antonio me dijo que tenía que minimizar pérdidas. No. ¿Qué pasa si esa persona que estás sacando es la única que te puede sacar después de la crisis y recuperarte? Entonces, la dualidad en pensamiento y en emociones es difícil de manejar, pero es necesaria. Al mismo tiempo de aceptar la realidad, tienes que planificar y verte en un año, en 12 meses, que esto va a pasar. Y tienes que planificar esa recuperación de manera sensata. Al mismo tiempo, una vez que tienes una idea de cómo se ve la recuperación, que salgas ya tablas en cero o con una rentabilidad mínima de aquí a, 6 meses o 12 más, es negociar tu recuperación. Todos estamos en el mismo barco. Los proveedores, tu arrendatario, tu cliente, los empleados, tus inversionistas, el banco, todos estamos en esta situación. No es culpa de nadie en el sentido de que todo el mundo les está pegando. Hay que remar juntos. Pero para remar juntos no solo hay que exigir compromisos, sino que hay que apoyar también al cliente y a los empleados y dar compromisos. Pero esta recuperación tiene que ser sí o sí negociada, porque vas a tener que ceder esperando que también las otras partes cedan. Entonces, esta negociación no puede ocurrir si no tienes los números claros de lo que está pasando en el punto 1, si no entiendes tus prioridades y qué sí tomar en cuenta, que no, y si no tienes una idea a dónde vas en 12 meses o en 18 meses. Entendiendo que se puede cambiar todo muy rápido y justamente por eso es el punto 5. Una vez que planificaste y negociaste, puede ser que la semana siguiente cambie todo otra vez. Existe un rebrote o pasa algo catastrófico con un proveedor, el proveedor te prometió algo y no lo pudo cumplir y por ende tú no le puedes cumplir el compromiso con tu cliente. Entonces hay que ajustar ya no mensualmente, ni semestralmente, ni trimestralmente la proyección y el pronóstico, ni el control de esto. Hay que hacerlo de manera diaria. Lo que pasa, como les decía al principio, es que el tiempo de ajuste y de control y de rectificación o ratificación de decisiones ya no es mensual, ahora es diaria o semanal al menos. Y el último punto es que tienes que trabajar el doble ahora para ganarte un escenario optimista. Tienes que trabajar el doble para ganar lo mismo que ganabas antes, porque a lo que ganabas antes es el escenario optimista ahora. Entonces, una vez que tienes todo claro, está negociado y tienes un control obsesivo diario de lo que está pasando con los números de la compañía, con el flujo de la compañía, ahora lo que te toca es trabajar el doble para ganarte ese escenario optimista. Entonces, hasta aquí es un tema de cuál es la mentalidad de cómo afrontar una crisis desde el punto de vista de planificación.
no hay planificación que se respete que no sea financiera y que no tenga números. Entonces vamos a hablar muy, muy rápido de conceptos generales de la parte financiera y luego tenemos un Excel, un modelo de Excel simpático que nos permite ver la forma de tomar decisiones rápidas y que se quede una dinámica de cómo entender el costo, el volumen y el beneficio en la compañía, en su operación y entender cómo tomar decisiones. Entonces, ¿qué es finanzas? Y les voy a dar un secreto en la siguiente slide. Finanzas, todo se reduce a hacer más con menos. Toda la complicación de finanzas, todo lo imposible de finanzas, los 1001 ratios que existen, 1001 nombres para la misma utilidad que marea. Al final todo esto lo que trata de interpretar es más y de mejor forma este hecho. Entonces, si se llevan algo de esta charla es esto también, hacer más con menos, tanto para planificar en incertidumbre como para una vez que se recuperen, tener esta mentalidad de hacer más con menos. El siguiente nivel de simplificación de las finanzas es el siguiente. Esta es la fórmula secreta, secreta entre comillas, que cuando lo lean y se los expliquen me van a decir, obviamente Antonio, no me estás dando nada nuevo, pero esto se pierde de vista por completo. Y la lógica de esto es importante. ¿Cuál es la fórmula secreta? Que uses el menor capital posible, sea tuyo o sea del banco. Cuéntalo como una sola bolsa, igual estás utilizando ese capital. Y que el menor capital posible, genere el mayor volumen de ventas que sea posible. ¿Esto cómo lo mides? Dólares vendidos dividido para dólares de capital invertido, técnicamente se llama rotación de capital invertido. Se lee como cuántos dólares vendo por cada dólar que invertí o que tengo que usar para generar esas ventas. ¿Ok? Entonces, digamos que inviertes $100,000 y vendes 120,000, tienes 1.20 dólares por cada dólar que invertiste. Pero al mismo tiempo, ese gran volumen de ventas que esperamos, tiene que estas ventas generen a su vez la mayor utilidad operativa posible. Entonces, no solo quieres que genere el mayor volumen de ventas, sino al mismo tiempo le exiges que estas ventas generen la mayor cantidad de utilidad posible. Entonces, quieres que este índice financiero o este quebrado se maximicen los dos al mismo tiempo. Y eso es lo complicado. ¿Cómo lo mides esto? Como un margen, es decir, como un porcentaje sobre las ventas. Esto se lee como de cada dólar que vendo, 20 centavos o el 20% me queda de utilidad operativa para reinvertir o para repagar este capital que invertí. Entonces, no me odien, pero si me pongo como profesor matemático y multiplicas estos dos, se elimina ventas acá y te queda utilidad operativa sobre capital invertido, y eso es un índice que se llama ROIC, retorno sobre capital invertido. En esencia, indistintamente de cómo lo calcules o de que se aprendan esta fórmula ahorita, en esencia la fórmula secreta es que al capital que vayan a invertir, que necesitan para generar las ventas, generen el mayor volumen de ventas posible y que al mismo tiempo estas ventas generen la mayor utilidad operativa posible. Otra vez, como les dije al principio, me van a decir, Antonio, me estás diciendo lo que ya sé. El problema es que esto se pierde de vista por no leer estados financieros. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente nivel de simplificación de las finanzas? Todos estos 4 puntos va a atacar esta problemática. Y el primer punto es cuánto me queda por cada dólar que vendo. Es lo más básico, sumar y restar. Hay un tema de complicación que lo vamos a ver en este ejercicio. En este ejercicio en Excel vamos a ver solo esta parte. ¿Qué tan rápido me retorna el efectivo? Si invierto $1 en inventario, ¿cuánto me demora en hacer la factura? Y esa factura, ¿cuánto me demora en hacerla efectivo? Que también uso mis activos fijos, mi maquinaria, mi espacio en bodega, los camiones. El punto 1, 2 y 3 tienen que ver con el modelo de negocio. El punto 4 tiene que ver con cómo se financia esta generación de efectivo del negocio.
tanto esta necesidad de inversiones como la necesidad en costos y gastos. A nivel técnico, esto se llama, la primera parte, desempeño operativo, que es entender a profundidad qué implica que el volumen de la actividad de la compañía o de ventas aumente o disminuye. Si aumenta y la mayor parte de los costos de la compañía son fijos, va a tener un impacto diferente a que si la mayor parte de los ingresos de la compañía son variables. Ya vamos a ver qué son ingresos fijos y variables. Por ahora, los ingresos variables son los que se mueven en función de que la actividad o volumen de ventas de la compañía se mueva hacia arriba o hacia abajo. Los egresos fijos son los egresos que a nivel mensual se mantienen igual, indistintamente de que la actividad de la compañía aumente o disminuya. Lo ejemplo más claro de eso es que si pasaron por un proceso de pandemia muy agresivo en su tipo de negocio y tuvieron que dejar de vender y vender cero, los egresos que igual tenían que pagar o que igual se generaban aún así no los pagaran, esos son los egresos fijos. El resto de egresos son los egresos variables. La rapidez de retorno del efectivo, no vamos a ver eso en detalle hoy día, pero es importante, si se quieren llevar algo, anótenlo, es cobrar lo más rápido posible. Lo que ya vendiste, el inventario que ya hiciste factura, cobrarlo lo más rápido posible, entender y hacer eficiente la gestión de crédito, a quién sí le das crédito y a quién no, y a quien sí le diste crédito, cobrar lo más rápido posible. Si pueden, incluso vendan de manera anticipada, dando descuento. Vale la pena. Hay que calcular bien el descuento y eso lo podemos ver acá. El siguiente punto es hacer eficiente el manejo de inventario. Se lee sencillo, es la línea más corta ahí, es lo más complejo. Porque en una compañía comercial quiere decir que no compras inventario hueso, acá se dice hueso, inventario que se quede en la bodega, que no se venda porque compraste mal, compraste algo que la gente o el mercado no quiere, o que no hay ineficiencia en la logística y despacho del inventario. Entonces, esta es lo más complejo porque involucra tanto a tus proveedores, a tu departamento de compra que compre bien y que te entregue el proveedor un producto de calidad, como a tus vendedores que estén conscientes de lo que hay en inventario y qué es lo que tienen que vender y a qué precio. Y por último, obtener la mayor cantidad o días de financiamiento de tus proveedores, pero sin dañar la relación con estos. No es lo mismo decirle a alguien, negociar con el proveedor, pasar de un crédito de 30 a 60 días, no es lo mismo decir te pago en 60 y le pagas en 60, que decirle te pago en 60 y le pagas en 120 días. El efecto económico y financiero va a ser que efectivamente estás cumpliendo con esta máxima. Alarga lo que más puedas el crédito con tu proveedor. El problema es que el siguiente ciclo el tipo o no te vende o te vende mucho más caro. Entonces es negociar, no colgártele al proveedor. El tercer punto viene de la eficiencia de uso de activos. El nombre técnico es rotación sobre activos. Es parecido al que vimos antes de ventas sobre dólares de activos. Aquí no es sobre todo el capital invertido, sino solo sobre los activos fijos, los activos de gran costo y que generalmente los usas durante 5 años. El punto en este caso o apartado es medir la capacidad bien de ese activo y que esté usada al 80-90% de ese activo. Si has comprado una bodega y tienes la mitad de la bodega usada, estás perdiendo plata. Si has comprado una máquina y la máquina está produciendo un 50% de su capacidad, aún así tengas plata en la caja, en tu bolsillo, estás perdiendo plata. Todos los activos no tiene sentido comprarlos si no están usados al menos al 80% de su capacidad. Y el momento en que compras otra máquina debería ser buscando eficiencia o renovando el modelo de negocio. El último punto es sobre la deuda. Hay dos extremos. Si la deuda es buena o es mala, hay gente que le encanta trabajar con la plata de otro y no quiere invertir nada, y hay gente que odia al banco y el banco es el enemigo más grande de la historia de la economía mundial. Los dos extremos son obviamente malos. La deuda es buena siempre y cuando
esté enfocada a adelantar ventas, crecer, y no a cubrir ineficiencias que muchas veces ni siquiera sabes por qué se dan en la operación. El ejemplo concreto de eso es no prestar plata porque me faltó plata y no sé por qué. Es, quiero invertir en esta nueva bodega para crecer más rápido, esto es lo que tengo que prestar y voy a poder pagarlo en 3 años. Es muy diferente el discurso, al final te endeudas, pero endeudándote con las miras a crecer y sabiendo que van a haber ventas nuevas que van a poder pagar ese préstamo es la manera correcta. La otra lección rápida en cuanto a la deuda es empatar las fuentes, los tiempos de repago de la deuda con los tiempos de recuperación de la inversión que estás haciendo. Para resumir eso en un ejemplo, en una pastilla, no pueden adquirir un préstamo a 1 año o 18 meses para comprar una máquina de muy alto valor que la vas a usar durante 5 años. Porque recién al año quinto es que vas a recuperar todo el valor de esa máquina, pero en la mitad del plazo y antes vas a tener que pagar el total de la inversión. Y eso te crea problemas de liquidez. Eso es lo que no pueden hacer. Y por último, ¿por qué sí es bueno endeudarse? Porque si tenías $100,000 para invertir o $10,000 para invertir y el banco no te presta plata, solo tienes $10,000 para comprar inventario para venderlo, cobrar 12,000 y ganar 2,000. Si el banco te presta 10,000, vas a poder comprar 20,000 de inventario, ganar 4,000 y vas a haber invertido solo 10. Entonces tu rentabilidad sube de 2 sobre 10,000 que invertiste tú como accionista a 4 sobre 10 o 9 que invertiste tú como accionista. Entonces es más rentable para ti como accionista, como quien toma el riesgo, endeudarse. El punto, como les decía al principio, es endeudarse para crecer en ventas, no para tapar huecos e ineficiencias. Esto entramos hasta ahí viene la idea general de finanzas, con esto entramos al detalle de este modelo de rentabilidad. La idea de este modelo es hacer práctico la intuición de hasta dónde bajar en costos o cuál va a ser el efecto de una bajada de ventas o subida de ventas. La forma de hacerlo es algo, otra vez, son modelos conocidos, lo que hemos descubierto en Bold Consulting Group es la forma de comunicarlo y hacerlo accesible al empresario, al emprendedor. La rentabilidad de la compañía es un juego a nivel operativo, en el punto, estamos hablando específicamente del punto 1, perdón, del punto 1, estamos hablando de este índice en particular. La rentabilidad de la operación de la compañía viene entre un juego de los costos fijos y el volumen de ventas y el margen de contribución de esas ventas. ¿Qué es el margen de contribución? Es muy sencillo, lo vamos a ver con un ejemplo. Es entender cuál es el precio unitario de cada unidad que vendes y a eso restarle el costo variable de esa unidad. Ojo, aquí hay una confusión. Si tienen contadores o han visto contabilidad antes, se pueden confundir entre costo unitario total, que es la suma de todos tus costos fijos y variables dividido por el volumen, no es lo que estoy diciendo acá, versus lo que estoy diciendo aquí, que es el costo variable, que es el costo que solo ocurre en el momento en que se genera la venta. Por ejemplo, digamos que esta compañía vende a $10 y solo vende pantalones a $10. Va a tener costos variables de la tela y va a tener costo fijo del sueldo de la costurera que hace ese pantalón. Entonces el costo total de este producto va a ser $5 de materia prima más, me invento, $2 de sueldo. El costo total es 7, o bueno, en este caso 10. El costo total es 7. ¿Qué pasa cuando esta persona produce un producto o produce 10? Igual le tienes que pagar el sueldo, pero no tienes que comprar más materia prima si es que produces uno o produces más tela. Entonces,
En este caso, esta compañía vende a $10 cada unidad de un pantalón que le cuesta 5 en la tela y le deja $5 por cada vez que vende. Y esta compañía tiene $10,000 en costos fijos, 35,000 en gastos fijos, y a la compañía le exigimos $5,000 al mes de utilidad para reinvertir o para consumir. Entonces la compañía tiene que cubrir $50,000 al mes. Todos los meses tiene que pagarlo. Produzca 1, produzca 10, produzca 20. Y esto es una simple regla de 3 y el famoso punto de equilibrio, donde hacemos el cálculo, una regla de 3 y decimos, ok, si tengo que gastar en negativo $50,000, ¿cuántas unidades que los vendo a 10 me cuestan 5 y me dejan $5? Tengo que vender, dividimos 50 para 5 y me va a dar 10 unidades a $10, es lo que tienes que vender para llegar a punto de equilibrio y ganar estos $5,000 de utilidad operativa. Esto va a quedar un poco más claro ahorita, solo déjenme saber si se ve este modelo que está acá. Tengo que regresar. Díganme si se ve a alguien, porfa. Si se puede ver, avanzamos. Ok, avanzo. Esto es un ejemplo de lo que les estaba comentando. Esto ya tiene modelados ciertos criterios. Para seguir con el ejemplo, esta compañía vende a $12, digamos una camisa de tela, y vende $5,000 al mes. Multiplicamos 12 por 5,000, vamos a obtener $60,000 de ventas por mes. Acá abajo van a ver, déjenme quitarlo por un rato. Acá abajo van a ver 3 filas, 3 columnas. Una que dice dólares por mes. Otra que estos mismos dólares por mes están interpretados como porcentaje de estas ventas. Por eso si divido 60,000 para 60,000 me da 100%. Y otra que tiene la misma información equivalente, pero dólares dividido para las unidades vendidas. Entonces, si divido 60,000 para 5,000, me va a dar los $12 por el precio unitario al que vende la compañía. El otro supuesto en esta compañía, que cada vez que vende una unidad, le cuesta $7.25 la materia prima, digamos que fuese la tela. ¿Ok? ¿Cómo llegamos al costo total? Multiplicas 7.25 por 5,000, nos va a dar $36,250, que es lo que ven acá. El equivalente de estos dólares totales al mes y estos dólares por unidad es este 60% sobre las ventas. ¿Cómo se llega a este valor? Divides los $36,000 para los 60,000, te da el 60.4%. Eso es importante, ver todo en función del porcentaje sobre las ventas, porque es la forma de entender si es eficiente o no la operación. Acuérdense que lo que queremos es que sea lo más eficiente posible. La otra forma de interpretarlo es que por cada dólar que vendo, 60 centavos o 60.4 centavos es consumido o absorbido por la mercadería. ¿Ok? Eso quiere decir que la utilidad variable en dólares al mes es de $23,000, que no es otra cosa que 60,000 menos 36,000, 23,750. Estos 23,750 equivalen al más o menos 40% de las ventas. Acuérdense de ese número, o a $4.75 por unidad. Acuérdense que aquí no es costo total, es costo variable, nada más. ¿Por qué es importante? Lo vamos a ver cuando comenzamos a modificar el modelo. Porque aquí estamos clasificando solo los egresos que se generan si hay ventas. Si las ventas bajan, estos dólares van a bajar. Vamos a hacer un ejemplo rápido solo para que se vea el efecto. Si las unidades vendidas bajan 20%, los dólares totales van a disminuir, pero estos dos valores se van a mantener. Entonces, si bajamos un 20% las ventas,
Los dólares totales bajan de 36 a 29.000, al igual que las ventas. Pero como porcentaje de las ventas, 29.000 sigue siendo el 60% de 48.000, el nuevo valor de ventas, y 725 sigue siendo el costo unitario. Lo que también baja, y esto es la clave, es la utilidad variable que contribuye, por eso se llama margen de contribución. ¿Cuánto contribuye? Cuando lo ves como dólares por unidad, le llamas contribución por unidad. Cuando lo ves como porcentaje de las ventas, le dices margen de contribución. Cuando lo ves como dólares al mes, lo ves como la utilidad variable. ¿Te queda a qué? Para cubrir los egresos fijos no cambian, sea que vendas 38.000 o 60.000. Entonces, esa dinámica es clave para poder pronosticar y entender cómo va a funcionar tu compañía los siguientes meses. Porque si esto baja, porque bajan las unidades vendidas, va a haber un límite, un punto de equilibrio, donde los dólares generados aquí, dado que el resto se mantiene, no van a ser suficientes para cubrir estos dólares de egresos fijos que se mantienen indistintamente de que vendas 100% de las ventas normales, 30% menos o 40% menos. Entonces, en el ejemplo original, esta compañía que vende 5.000, 60.000 dólares, te queda 23.000 dólares, tiene que cubrir egresos fijos de 15.000 dólares al mes. Que a este nivel de ventas es el 25% de las ventas, o 3 dólares por cada unidad que vende. Y ahí es que regresamos a la palabra mágica para entender el desempeño operativo de la compañía, para entender realmente cuánto te queda por cada dólar que vendiste, el volumen. El volumen de ventas va a impactar directamente en la rentabilidad de acuerdo a el apalancamiento operativo, es decir, a cuánto de tus egresos son egresos variables o cuántos son fijos. Mientras más egresos fijos, mientras la proporción sea más, mientras más altos sean tus egresos fijos, más te va a impactar una caída en volumen, o más te va a molestar. Entonces, en este ejemplo, para seguir describiendo el ejemplo, esta compañía gasta 5.000 dólares, por ejemplo, en sueldos de los costureros y 10.000 dólares en publicidad, ventas, vendedor y gerencia. Y hizo una inversión de 10.000 dólares que tiene que recuperar en 36 meses. Lo que importa al final, 100%, es la utilidad operativa, antes de impuestos, antes de intereses. ¿Por qué? Antes de la utilidad neta, porque los impuestos e intereses no son parte de la operación. Los intereses es tu decisión como dueño de prestar plata para crecer más rápido, pero no quiere decir que la operación necesite los intereses. Sí necesita la materia prima, los sueldos y los egresos fijos, los gastos de publicidad y venta, no necesita los intereses, es decisión de la dirección. Y obviamente los impuestos no los necesita. Entonces, se evalúa la salud operativa, no financiera, la salud operativa de la compañía hasta esta línea de utilidad operativa o EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, y esa es la que realmente manda después la salud financiera de la compañía. Pero la salud operativa de la compañía se mide aquí, la salud financiera viene de otras decisiones y otras interacciones de otros casos. Para hacer un símil, el costo total unitario al que probablemente están acostumbrados a escuchar de esta compañía fuese 8 dólares con 31. Es la suma de 7.25 más 5.000 dólares de costo fijo que paga en sueldos, produzca 1, produzca 100 o produzca 5.000, más la depreciación o uso de esa máquina. Entonces la suma de estos tres valores da 8.31. Saber ese número, aunque es importante, es engañoso si no entiendes el volumen al que este costo se da. ¿Por qué? Si cambiamos en este rato
volumen producido, el costo variable, como vimos hace un momento, se va a mantener, pero el costo total va a subir si bajamos las unidades producidas. Entonces, el costo variable se mantuvo, pero el costo total subió. ¿Por qué? Porque el costo fijo va a ser 5.000 vendas 5.000 unidades o vendas 4.000. Entonces ahora, como divides $5.000 para 4.000 unidades, pasa a ser de $1 a $1.25. El precio o el costo total sube de 8.31 a 8.57. Es peligroso no saber la diferencia porque se pueden tomar malas decisiones. En este caso, si quieres ahorrar plata, hay más ahorro de plata acá en comprar mejor o más barato que en ser más productivo, porque aquí solo $1 por ahorrar. No obstante, un aumento de volumen siempre va a ser bueno. Generalmente va a ser bueno. Ahora, con eso, con el funcionamiento y la dinámica del modelo más claro, se pueden hacer varios escenarios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, como les decía antes, si logramos que nos paguen anticipado, y les decía, vale la pena, si nos pagan anticipado, dar un descuento? Entonces, o en este caso, que es más fácil de modelar, si me compran un gran volumen, digamos un 20% más de golpe y porrazo, me compran 1.000 unidades más, ¿qué nivel de descuento estuviera dispuesto a dar o cuál debería dar? Hacer ese ejemplo. Vamos a asumir que esto se queda primero en 7.25. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a asumir que esto se mantiene en 7.25. ¿Cómo evalúas una decisión de precio o descuento? ¿Cómo evalúas una decisión de aumentar o disminuir el volumen de ventas? O pongamos otro ejemplo mejor que tal vez se aplique a esta planificación de incertidumbre. ¿Qué pasa si esperas que tus ventas bajen un 50% por la pandemia? Vas a bajar de 2.500 a 30.000. Igual vas a pagar 7.25 o el 60% de esas ventas. Eso quiere decir que, como les comentaba, tienes que va a tener menos utilidad variable disponible para cubrir los egresos fijos que igual tienes que pagar. Y ahí es cuando viene la toma de decisiones fuertes que comentábamos al principio. Matemáticamente, la compañía debería disminuir $3.400 en egresos fijos hasta tablas. Si la compañía ahorra, ya no gasta 15.000, sino que gasta $12.000 o $11.875, va a disminuir sus ingresos tal que hagan match egresos fijos con lo que le deja la operación. En este caso, esto matemáticamente es muy sencillo, pero eso significa desde sueldo, alquileres, compromisos adquiridos y demás. Entonces es difícil disminuir así las ventas, pero ahí es cuando viene, perdón, los ingresos fijos, ahí es cuando viene la negociación. Vas a tener que negociar tanto el precio de estos $15.000, digamos que fuese un alquiler, como el plazo de pago para que te quede liquidez. ¿Ok? Entonces, ya pasamos al siguiente punto importante, que es diferente liquidez que rentabilidad. Aquí la mayor parte de la liquidez te la va a dar negociar, en la situación en la que estamos, negociar los egresos fijos. Y tanto, otra vez, volumen y cantidad como plazo de pagos. Si negocias volumen, estás disminuyendo de esa factura para ese mes, estás disminuyendo y minimizando la pérdida, que es el objetivo que habíamos hecho al principio. Si negocias plazos, te vas a tener la pérdida igual contable, porque vas a haber consumido ese valor, pero va a generar liquidez para pagar después cuando las cosas se recuperen. Pero igual vas a estar financiando una pérdida. Entonces, mientras minimices el volumen a pagar y el plazo de pago, esto comienza a mejorar. Entonces,
Con eso estamos con el tiempo para entrar a preguntas, que creo que es más productivo entrar a preguntas si están de acuerdo. No sé si está Cristina por ahí. O escríbame si tiene preguntas, déjenme dejar de proyectar para revisar esto. Ok, les veo preguntas. No, Víctor Peralta, no son cálculos para empresas grandes. Puede aplicarse esta misma lógica para compañías pequeñas. Lo que cambia es el volumen de dólares. Si no son 60.000 y son $6.000 lo que vendes al mes, la misma lógica se mantiene. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver un tema más de un flujo de tesorería muy rápido. Ok, Argelia. Cuando hay varios productos, los voy a proyectar otra vez, es buena pregunta. Antes de llegar a este análisis de $12 y 5.000 productos, tienes que obtener el precio promedio ponderado de todos tus productos o hacerlo por línea de productos si los precios son muy diferentes. Un ejemplo de eso sencillo es el siguiente, que también está acá. Entonces, ¿cómo se llegó a este $12 y 2.500 o 5.000? Siguiente forma. Puedes hacerlo sencillo y coger todas tus ventas, indistintamente del producto, $60.000, y dividirlo para las unidades, 5.000, y te va a dar lo mismo, $12. O hacer el promedio ponderado, donde tienes este mix de ventas y margen de contribución, donde entiendes hay 1 a n productos, o 100 o 200 productos, diferentes precios, diferentes costos variables, que por ende cada unidad te deja un margen de contribución diferente y terminas en este margen de contribución de 4,75, que es el que estábamos usando acá. Entonces, para responder corto a la pregunta, hay que hacer un ejercicio de mix de ventas, que no es otra cosa que poner el precio de cada producto que tienes, el costo variable, acuérdense que es solo la materia prima o solo lo que varíe con el volumen y el nivel de actividad de la compañía. Aquí obviamente vas a seleccionar los que más dólares te dejen, idealmente le priorizas esos. Una vez que entiendes eso por producto o por línea de productos, entras al detalle de cuánto se vende al mes de estos productos, de participación de las ventas de cada línea en cada producto. Entonces, la forma sencilla de hacerlo, esta es la forma tal vez algo compleja, pero te permite entender por qué subió o bajó el precio promedio. Pero la forma sencilla de hacerlo es, si vendes $30.000 o $6.000, vendes 133 unidades, el precio promedio es $45. Y coges todos tus costos variables, solo sea materia prima o cosas que se muevan con cada unidad vendida, y suman $4.200 los costos, menos $4.200, y divides para los mismos 133 unidades, tu costo variable va a ser 31, por ende, un margen de contribución por cada unidad que vendes es $13 o 70%. Acá vas a replicar este modelo y dices, vendo 133 unidades a $45 a un 70%. Y llegas a los mismos números. Se puede generar otra vez el modelo. Pero la respuesta sencilla es coger el total de tus ventas y dividirlo para las unidades que tienes, o haz un cuadro en este formato que te permite entender mejor también por qué suben o bajan. Y ya viene un tema de decisiones de marketing incluso. Si quiero impulsar más este producto que me deja $7 de margen de contribución en vez de acá que me deja 2.50, voy a tener que gastar en publicidad, pero si vendo más ese producto, mi precio promedio va a crecer a 2.69. Si vendo más el producto más caro, mi precio promedio va a crecer a 14 porque estoy vendiendo más de estos 25. Entonces las ventas van a aumentar considerablemente porque no solo está aumentando el precio promedio, sino que al mismo tiempo el volumen de ventas. Y ya es otra realidad.
Entonces ya pasas a un tema a través más de marketing, mix de ventas. Esa es la forma de hacerlo con varios productos. Ok, además tiene preguntas. ¿Las deudas son para incrementar el margen de ganancia? No, Roberto. Las deudas son para financiar más compras de materia prima o de esa línea de $36.000 que no la pagues tú de coste de mercadería, por ejemplo, si compras y vendes algo. Que no la pagues tú, sino que la paga alguien más. Ahí el costo que se genera es intereses, porque la plata que te presta el banco, tú devuelves la plata, no es plata tuya. Si te prestan 10.000 y devolviste 10.000, es un movimiento de efectivo, como les decía al principio, no un movimiento de operación. Pero lo que sí genera un costo y reduce tus ganancias son los intereses de esos $10.000. Por eso lo que va después de, nos va a mostrar, lo que va, si puedo, lo que va después de la utilidad operativa, disculpen, los intereses, los impuestos no hace sentido porque son de acá de Ecuador, va después de la utilidad operativa, que es la que evaluábamos, de ahí se deducen los intereses, que si prestaste $10.000 para la maquinaria, te cobran 11% al año o 9% al año, y voy a hacer una herejía financiera para sacarlo rápido, te cobran en 36 meses, vas a pagar, sí, no me solo la herejía financiera, y te cobran, digamos, $100 en intereses, afecta no a la utilidad operativa, sino que afecta a la utilidad antes de impuestos, a la utilidad imponible. Entonces, respondiendo a la pregunta, las deudas son para incrementar, no son para incrementar, las disminuyen, pero deberías usarla para generar más volumen y más ventas. Para proyectar Héctor, para hacer una proyección, un presupuesto, partes del modelo que vimos tienen los supuestos claros y lo que cambia es el volumen. Entonces, si está amarrado el volumen multiplicado por el precio promedio y multiplicado por el costo 7.25 en este caso, proyectas en una tabla de Excel y se va a generar la utilidad variable. Y de ahí proyectas los egresos fijos. En cuanto al plazo, lo normal es 12 meses en una compañía andando. Como les decía, dada la situación, vale la pena tener una visión de 12, pero no preocuparse en el detalle de 12, sí tal vez proyectar y preocuparse por el detalle de 3 meses. E incluso después lo controlas eso a nivel semanal. Eso les decía en función de la incertidumbre, ¿no? Marlene Morán, el salario tuyo como accionista, entendiendo que tienes una compañía pequeña, deberías considerarlo dentro de los egresos fijos, Marlene, que eso haga sentido. María Rodríguez, no hay un margen adecuado para, ¿cuál es el margen adecuado para efectos de financiamiento bancario? Va a depender de la industria, si un benchmark de la industria. Si quieren, les doy un dato rápido, una compañía comercial que gane 10 a 15% de utilidad operativa, una compañía industrial hasta un 20%, una compañía de servicios puede ser más, hasta un 30%. Pero el banco no ve tanto el margen que tú estés ganando, sino cuánta plata te queda disponible para pagarle el préstamo que quieres adquirir. Pero en definitiva lo que ve el banco es la tendencia positiva de ese margen porque asume que vas a seguir creciendo los siguientes años en ventas y en utilidad. Carlos Chávez, si mis ingresos fijos tienen que bajar y no hay forma a través de cosas como alquiler, luz, agua, toca liquidar empleados para bajar los ingresos, sí es una decisión fuerte en la que te puedes estar enfrentando. Como te decía, si son cosas como alquiler y no logras negociar con el arrendatario, porque él también está en esa misma, arrendador, perdón, él también está en esa misma situación. Si tú dejas de alquilarle, va a ser difícil que lo vuelva a alquilar en el corto plazo y a buen precio.
y no es susceptible a negociación o a ceder, sí toca tomar esas decisiones fuertes. ¿En qué momento tomas la decisión fuerte? En el momento que previsiblemente y con la plata que tienes hoy en el bolsillo no puedes aguantar. Para ser sencilla la explicación, si tienes $10,000 en el bolsillo y tus ingresos fijos son de 5,000 por mes y tú no ves que en 2 meses sea razonable o menos, sea razonable que comiences a cobrar tu cartera o a vender más, es mejor que comiences a tomar decisiones fuertes. Sol Sánchez, se puede hacer con totales generales y luego calcular las diferencias como porcentajes. Sí, entiendo bien la pregunta. Vas a partir del histórico que es necesario, coges el total y lo divides para las unidades. Creo que en el ejemplo que hice antes se contesta tu pregunta tal vez. María Rodríguez, ¿cuál es el margen adecuado para efectos de financiamiento bancarios? Ya contesté esa pregunta. El banco ve en función de lo que te va a prestar y en función del plazo que te va a prestar, que tu margen, o para afinar más a esa pregunta, que su utilidad operativa más la depreciación cubra al menos 3 veces el pago mensual de ese crédito. El pago mensual. Karen Rivera, felicitaciones por lo valiente. ¿Cómo sugiere planificar para una empresa que está recién arrancando en tiempos de COVID? En planificar en el muy, muy corto plazo. Concentrarte en comenzar a vender y cumplir con lo que le prometiste a tu potencial cliente. Vender con muy poco crédito, casi de contado si puedes, a pesar de a pesar que tengas que dar descuento. Vender con la mayor cantidad, mayor cantidad de costos variables y la menor cantidad de ingresos fijos. ¿Cómo se incluyen los pagos de los seguros? Depende de a qué seguro, Nadine, te refieres. Si son seguros de empleados, debería estar como parte de gasto fijo, porque lo vas a hacer vendas o no vendas. Vicente, en caso de que no seamos una productora, sino una comercializadora de importadores, ¿qué variables nos recomiendas usar en cuanto a costos? Si estamos hablando de costos variables, es más sencillo ahí porque es el costo de compra de mercadería, es el costo variable, lo que iría arriba, y es muy limpio, muy sencillo. Y en cuanto a costos fijos, sería el alquiler de la bodega si tienes y el alquiler de los camiones y el alquiler de los camiones principalmente. Jaira Barahona, si estoy iniciando, igual tengo que considerar mi salario, se recomienda poner un salario bajo al inicio y después modificar al real, ya que los ingresos son muy bajos al inicio. Sí, da Jaira. La idea es que tú mismo no mates al negocio al principio, sino que priorices el gasto en otras cosas como publicidad o vendedores, y que incluso ellos ganen más que tú al principio, pero en el mediano plazo tú puedes aumentar tu ingreso fijo, tu sueldo como ingreso fijo. Tu sueldo en particular iría a la línea de gastos fijos. Listo. Entonces, con eso estamos por hoy. Déjenme igual proyectarles un poco sobre la información de contacto. Estamos realmente, aunque estamos en Ecuador, la pandemia, todos nos estamos reinventando, porque el último consejo en cuestión de finanzas en una crisis, primero tienes que solventar tu liquidez, disminuir las pérdidas y tienes que prepararte para una nueva realidad. Estos 5 pasos complementan los 6 iniciales. Lo primero que tienes que hacer es entender y resolver tu liquidez. ¿Cuánta plata tienes en el bolsillo? Va a ser tu salvación. Si estás sin plata, hay que tomar medidas drásticas más rápido aún. Perdón, si estás sin plata y no puedes prestar, hay que tomar medidas drásticas más rápido todavía. Tienes que proyectar, al mismo tiempo, tienes que proyectar esa nueva realidad, que es esta dualidad de resolver hoy el problema y estar al mismo tiempo no haciéndose un harakiri para los siguientes 6 meses, no votar a todo el equipo y cuando quieres retomar el negocio en 6 meses no puedes porque tienes que contratar a todos otra vez y la gente ya se empleó en otro lado. Minimizar pérdidas es clave. Entender, una vez que entiendes el punto 1, 2 y 3, entender
cómo y cuánto te tienes que financiar para resolver 1, 2 y 3, y luego ya comenzar a reinventarse, a pensar en esta nueva realidad que tanto nos han comentado. Ok, eso es por hoy. Nosotros como Bold Consulting Group, hasta mi mail personal y el mail de la compañía, para que nos escriban si tienen dudas. Como les decía, aún así estamos en Ecuador, hemos innovado también nosotros y estamos haciendo sesiones por horas en este formato. Entonces, cualquier cosa nos dejan saber, y encantados de trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio. Listo. Gracias a ustedes.